Muy buenos días amigos, me llamo William Pérez, es un placer estar en su presencia, en sus oídos. Soy miembro de la iglesia Living Water en español, estoy bajo la autoridad de Dios y bajo la autoridad de mi pastor Rafael García. Hoy en este día el Señor tiene una palabra para ti, como tuvo para mí. En la Biblia podemos entender cómo los discípulos caminaban con Jesús, pero también podemos entender cómo los discípulos fracasaron. Pero en este día el Señor Jesús te quiere enseñar que el fracaso no está en la derrota. El fracaso está en quitar los ojos en Jesús. Así que el tema de hoy que el Señor ha preparado para ti es: no quites la mirada en Jesús. Y para eso nos vamos a nuestra palabra, nuestra guía espiritual, que es la palabra de Dios. Vámonos a Mateo 14:22. Mateo 14:22 es una bella historia donde Jesús camina sobre las aguas. En tu casa tú puedes leer la historia, pero por el momento yo voy a parafrasar solamente los puntos básicos. Jesús dice que antes de que caminara en las aguas, él se fue a un monte y estaba orando. Y mandó a sus discípulos que cruzaran el otro lado del lago, del mar, del río. Bueno, había agua, había barcos y había sus discípulos. El propósito era que ellos tenían que cruzar al otro lado y esperar a Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando sus discípulos están en el barco, llega una gran tormenta, un gran viento, y comienzan a tener miedo, comienzan a paniquearse, comienzan a decir: hasta aquí llegamos. Pero en el sufrimiento, en el miedo, en la tempestad, en la tormenta, Jesús llega, como llegó a mi vida, como llegó a tu vida. Jesús llega y llega caminando, pero los discípulos se asustan y dicen: es un fantasma. En la Biblia, aquí habla de un hombre. Y eso me llamó la atención. Habla de un hombre que se llama Pedro. Pedro dice: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Iré. El Señor Jesús en Mateo 14:29 le dice: ven. Como en este día te dice a ti: ven. Y Pedro, por su obediencia y por su fe, salió de la barca, caminó, estaba caminando en las aguas, estaba caminando como Jesús. Pero al momento dice que en Mateo 14:30, Pedro dice: pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. El momento que tú dejas la mirada en Jesús, comenzamos a hundirnos. El momento que tú comiences a mirar acá o comiences a mirar acá, comenzamos a hundirnos. Jesús no quiere eso. Jesús quiere que nosotros mantengamos nuestra mirada en Jesús para ver cosas sobrenaturales, para ver testimonios, prodigios, para ver cosas que en tu mente no lo puedes entender. Pero la misericordia del Señor Jesucristo, Pedro comienza a ahogarse. Y clama al Señor, dice: Señor, sálvame. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que viene Jesús, extiende su mano y lo salva. Y después le regaña y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Pedro tenía fe o no tenía fe?
Déjame decirte que Pedro sí tenía fe, porque al salir de la barca, él tuvo que tener fe en Jesús. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la fe se pierde en un instante, en el momento que tú miras a la izquierda, en el momento que tú miras a la derecha, en el momento que tú sacas los ojos de Jesús, tu fe se puede perder en un instante. No importa cuántos años tú llevas en el Evangelio, no importa cuántas veces tú ores, no importa si tú pierdes la mirada de Jesús, pierdes tu fe. Ahora, me llama muy, muy extraño esto. Yo leyendo esta palabra, el Señor me comienza a decir, ¿por qué Pedro? ¿Por qué no Mateo? ¿Por qué no Juan? ¿Por qué no los otros discípulos? ¿Por qué Pedro? Me llamó mucha la atención y comencé a llamar a decir, Espíritu Santo, ¿qué es lo que tiene Pedro? ¿Qué es lo que tiene Pedro? ¿Por qué Pedro? ¿Por qué no los demás? Bueno, hermanos, para eso, vámonos a conocer a Lucas. Vamos a Lucas 5:1. Lucas 5:1, donde Jesús conoce a Simón. Se llamaba Simón, pero después de conocer a Jesús, se llaman Pedro, un nuevo nombre. Cuando conocemos a Jesús, tenemos una nueva vida, un nuevo nombre. Yo me llamo William, pero ahora, cuando yo acepté al Señor Jesucristo en mi corazón, me llamo Hijo de Dios. Hijo de Dios, como tú mismo. Ahora, en Lucas 5:1 al 11, tú puedes leerlo en tu casa. Justamente está hablando donde Pedro tenía un negocio, tenía un trabajo, como tú lo quieras llamar. Era pescador. Él salió en la noche a pescar. ¿Y qué crees? Llegó sin nada. Pero llega el Señor Jesucristo y comienza a hacer cosas sobrenaturales, como tu vida, como tu trabajo, como tu negocio, como tu salud. Cosas sobrenaturales van a pasar en tu vida. Llega Jesús a la vida de Simón. Llega Jesús a la vida de Pedro y le dice, Simón, coge esa barca, coge las redes, vete para el medio del mar y pesca. ¿Y qué fue la respuesta de Simón? Simón le dice, Señor, he estado toda la noche, llevé a 5 muchachos, llevé muchas redes, muchos botes y no pesqué nada más que un resfriado. El Señor dice, hazlo. Entonces Pedro, Simón, responde, Señor, ya escuchaste lo que te dije, pero soy obediente, iré. Cuando comienza Pedro ir a pescar, algo sobrenatural pasa. Dice que los peces flotaban y las redes se llenaban. Y también saben qué, de que tanto pez había, dice que ellos comenzaron a llamar a todas las personas que tenían sus barcos. Vengan, hay pez, hay mucho, hay abundancia cuando el Señor Jesús llega a tu vida. ¿Qué pasa? Dice que hasta punto estaba de volcarse la barca porque los peces estaban sobreabundantes. ¿Qué es lo que pasa después? Que Pedro llega a la orilla y le dice, apártate de mí, que soy un pecador. A veces no nos sentimos dignos de seguir al Señor Jesús, porque a veces fallamos, a veces pecamos. Pero estamos viendo una historia de un hombre que después de ver milagros, prodigios, dudó. Como estaba en la barca, antes de la barca, ya Pedro pudo ver cómo el Señor Jesucristo multiplicó los panes, los peces. Él pudo ver su primer milagro, que es la abundancia. Pero el Señor le dio una condición. Le dijo, Pedro, deja todo esto, sígueme y te haré pescadores de hombre. Pedro no lo dudó y siguió caminando, siguió siguiendo al Señor Jesucristo hasta llegar a Mateo 14:22.
donde Jesús habla con Pedro. Habla con Pedro. Con Pedro. Él tiene fe, camina sobre las aguas. Pero al momento que el miedo entra en tu corazón, entra en mi corazón o entra en el corazón de Pedro, comenzó a dudar, comenzó a perder esa fe y comenzó a perder ese poder. Pedro es un ser humano como nosotros. En nuestras fuerzas no lo vamos a poder hacer. Necesitamos mantener nuestra mirada en Jesús. Necesitamos ir a la iglesia a congregarnos, no para sentarnos, sino para pedir corrección, para pedir guianza, para pedir, Señor, ¿en qué estoy fallando? Ayúdame, corrígeme, rómpeme, porque el Señor Jesucristo tiene que romper primeramente lo que está estorbándole, para Él poder usarte, para Él poder manifestar el poder de Él en ti, como la vida de Pedro. ¿Qué pasa después? Pedro le dice, Señor, yo te amo a ti, te voy a proteger, no voy a dejar que nada te pase, nadie te va a tocar, amado. Y el Señor Jesús le responde, antes que cante el gallo 3 veces, ya tú me has negado. Cuando llegó la persecución de Jesús, Pedro negó a Jesús 3 veces. Pero ¿cómo es posible? Después de ver señales, prodigios, después de ver los milagros que el Señor Jesucristo hizo y después de caminar en aguas, ¿cómo es posible que Pedro niegue a Jesús? ¿Cómo es posible que nosotros neguemos al Señor Jesús después de ver sus obras, después de ver sus milagros, después de ver sus señales, sus prodigios? ¿Cómo es posible? Es posible porque somos seres humanos viviendo un cuerpo carnal, pero necesitamos una ayuda. ¿Y cuál es ayuda? Lo podemos encontrar en el libro de Hechos, donde habla la palabra de Dios. Dice que los discípulos, después que el Señor Jesucristo falleció, estaba en la tumba, resucitó y les dijo, esperen en la ciudad hasta que llegue el regalo de Dios. ¿Y cuál es ese regalo? Ese regalo de Dios te va a llegar hoy en tu vida. ¿Para qué? Para que tú seas testimonio, para que las palabras de Dios se edifiquen en ti, en tus hijos, en tus finanzas, en tu trabajo, en tus negocios. Porque el dinero no es un destino. El dinero es un medio para hacer el destino que Dios tiene con tu vida. El Señor Jesucristo después dice que estaban juntos los discípulos orando y de repente llegó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da el poder. El Espíritu Santo es el que nos ayuda, el que nos corrige, el que nos dirige y el que hace obras sobrenaturales a través de nosotros. No es que Pedro tenía poder ni autoridad, es que la autoridad y el poder vivía en Pedro. El Espíritu Santo. Y hay un versículo que me encanta que está en Hechos 4, 15, donde habla, dice, era tanta la multitud de los hombres y mujeres, hasta sacaban los enfermos a las plazas y ponían en camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre algunos de ellos. ¿Te imaginas ese poder? Que solo por la sombra Pedro podía sanar a los enfermos. Porque no era Pedro, era lo que estaba en Pedro. Así que el mensaje de hoy en este día es: no quites la mirada en Jesús. No quites la mirada en Jesús. Lee su palabra, congrégate, ve un grupo de vida. Pídele al Señor Jesucristo que te dé guianza. El Señor quiere derramar
dones para que sean usados para su ministerio. No nos dejemos engañar, siguiendo las riquezas, siguiendo lo que queremos. Eso vendrá en añadidura, como dice su palabra, Mateo 6:33, que si tú buscas el reino de Dios y su justicia, todo lo demás que tú quieras será en añadidura. Así que, hermano de hoy, con eso los dejo. Estoy muy contento porque Dios me reveló a mí. ¿Por qué? Porque yo soy un ser humano como Pedro. No soy perfecto. Les voy a ser sincero, he estado mirando a la izquierda y he estado mirando a la derecha. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús comenzó a abundarme con muchos peces. Pero en el camino podemos mirar para la izquierda, mover para la derecha. Pero déjame decirte que el Señor Jesucristo es misericordioso. Aunque tú mires a la izquierda, a la derecha, hoy es el día de tú reconocer, como yo reconozco, que no, mi mirada está en Jesús, porque yo quiero caminar en las aguas. Yo quiero que mi generación camine en las aguas. Yo quiero que mi generación sea bendita. Yo quiero que mi generación tenga ese poder que nadie lo puede comprar, que nadie lo puede adquirir hasta que no haya humillación, hasta que tú no entregues tu corazón, hasta que tú no entregues tu vida al servicio del Señor. Amado hermano, amigo, tú que estás viendo este video, recibe esta palabra. Pon tu mirada en Jesús. Busca a Jesús. Te invito a que te congregues en un grupo de vida, que asistas a la iglesia, que busques a Jesús. Ahora, si me lo permites, voy a hacer una oración para que el poder de Jesús llegue a tu vida, a tu corazón, así como Pedro, así como otros hombres de Dios, así también lo puede hacer contigo. Seas mujer o seas hombre, el Señor te quiere usar, el Señor quiere poner palabra de espíritu en tu boca. El Señor quiere enseñarte cosas sobrenaturales. El Señor quiere hacer grandes cosas. El Señor quiere sanar tu familia. El Señor quiere sacarte de la pobreza y darte riqueza. El Señor quiere una familia llena de espíritu. El Señor quiere una familia llenos en la roca que es Jesús. Es tiempo, amado mío, para levantarnos. Es tiempo para orar, es tiempo para ayunar, es tiempo para seguir buscando de Jesús y es seguir buscando de su guianza. Voy a hacer una oración si tú me lo permites. Cierra tus ojos, abre tu corazón, porque no es el hombre el que habla, sino el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios puede llegar a través de este mensaje. Amado Dios, primeramente, Señor, te doy todo honor y toda gloria en este bello día. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por guiarnos, corregirnos, enseñarnos, Señor. Queremos mantener nuestra mirada en Jesús. Queremos mantener nuestra mirada en ti, amado Padre. Gracias, Señor. Pedimos, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, se refleje en nosotros, Padre. Que el Espíritu Santo, Señor, nos dé ese poder sobrenatural que pasa todo entendimiento, Padre. El Espíritu Santo, Señor, que sea Él que nos corrija, que nos guíe, que nos enseñe de tu palabra, Padre, que cuando nosotros abrimos este libro, Padre, poder entender las Escrituras, Señor. Así que, Padre que estás en los cielos, bendícenos, Señor. Bendícenos con tu Espíritu Santo, amado. Enséñanos, guíanos, corrígenos. En este día yo abro mi corazón, Señor, para que vengas tú, Señor, y mores y me corrijas si hay algo que no te agrade, amado. Desde este día, Señor, yo te entrego mi vida, mis sueños, mis propósitos, mis metas, Señor. Decido de hoy para adelante seguir y poner mi mirada en Jesús. En el nombre de Jesús Todopoderoso, amado, recibe el Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga. Una vez más, mi nombre es William Pérez, al servicio de Dios y al servicio de mi pastor.